En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vete tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bendiciones, hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a este su programa Abba Padre Internacional. Continuamos alegre con la alegría del resucitado, dando gracias a Dios por su inmensa misericordia que se nos manifiesta cuando Jesús nos invita a que vayamos a Él y descansemos en su divina presencia. Te invito en este momento a que, llenos de este gozo que arde en nuestro corazón, Abba Padre te invita a que oremos y clamemos que la promesa del Padre descienda sobre nosotros. Cristo prometió no dejarnos huérfanos y en este momento oremos juntos para invitar que el Espíritu de Dios descienda sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Divino, ven, Espíritu Paráclito, ven, Consolador. Aletea, Espíritu Santo, manifiéstate con poder, muévete en los corazones. Bendito y alabado eres, Señor. Gloria y alabanza a tu nombre, Jesús. Alabado y adorado eres por siempre, mi Señor. Hermano y hermana, alaba la presencia de Cristo Jesús. Su presencia se manifiesta en tu vida en este momento. Ábrele el corazón y permite que descienda desde lo alto el fuego que renueva, ese fuego de ese Santo Espíritu que nos santifica, que nos purifica, que nos hace libre y nos llena de un amor inmenso que nos invita a decir con plena libertad: bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza a tu nombre. Alabanza, alabanza y gloria, aquel que es primero y último. Tú eres el principio y el fin, tú eres alfa y omega. Tú eres Dios todopoderoso. Glorifico tu nombre sobre todo nombre y te doy gracias, Jesús, por esta llegada del Espíritu Santo a tantos corazones que están necesitados de tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Eres bienvenido a nuestras vidas. Bendito seas por siempre, Señor. Gracias, Señor. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Mateo en su capítulo 11, en los versos del 25 al 30. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todo lo que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Es maravilloso escuchar este relato del evangelista San Mateo,
Me impacta mucho cómo la persona de Cristo en su divinidad da gracias al Padre reconociéndolo como el Señor del cielo y de la tierra. Engrandece con sus palabras a aquel que lo envió. De una manera sobrenatural, Jesucristo, con este reconocimiento del Padre y haciendo mención de que aquellas cosas se les fueron escondidas a los sabios y entendidos y se les ha sido revelada a los pequeños. Jesucristo aquí muestra a aquellos que le escuchan que Él es el Mesías. Es un signo mesiánico en el cual Jesús el Nazareno se expresa a sus discípulos y a aquellos que le escuchaban. Sin embargo, hay una característica muy importante en este relato de Jesús refiriéndose a los misterios celestiales que se le fueron revelados a los discípulos. Dios llama a una persona con un propósito especial, sin importar tu nivel educativo, tu nivel intelectual, tu nivel económico, tu nivel social. Dios se glorifica a través de una persona como Él quiere y cuando Él quiere. Y esto sucedió con la elección de los apóstoles, específicamente a ellos, aquellos que el Padre le entregó al Hijo. El mismo Hijo que es quien nos revela al Padre, porque solo aquel que procede del Padre nos puede hablar del Padre, que es Cristo Jesús. Sin embargo, Cristo agradece a su Padre porque al Padre le ha parecido bien. Y en esto se nos muestra lo que es la gracia y la manifestación de la humildad. Porque nosotros, por nuestra propia cuenta, hermanos y hermanas, no debemos tomarnos méritos o creernos la gran cosa, cuando por pura misericordia de Dios, por su gracia, se nos revela el Evangelio, se nos revelan misterios del cielo. Cristo habla al corazón de aquellos a quien Él escoge para que sean testigos de su amor, testigos del Evangelio. Bendito es el Señor. Jesucristo continúa acreditando y dando testimonio: todo me ha sido entregado por mi Padre. Por tanto, en este sentido, Jesucristo hace alarde de que todo lo que procede de Él, todo aquello que Jesús manifestó con señales, con signos y prodigios y de una manifestación poderosa, porque muchos lo reconocían como un gran profeta que surgió, era porque a través de Jesús ocurrían cosas sobrenaturales. Jesucristo manifestaba el poder y la gracia del Padre Todopoderoso. Sin embargo, los escribas y maestros de la ley y líderes religiosos no les reconocieron, no lo aceptaron. Y adicionalmente, hermanos y hermanas, esto fue lo que incurrió a que aquellos que estaban llamados a hacer lo que interpretaban la ley, aquellos sobre los cuales estaba a cargo la enseñanza del pueblo, donde ellos enseñaban leyes y normas que ni siquiera ellos eran capaces de cumplir. Cristo vino con una enseñanza totalmente diferente, porque Él viene a manifestarse con el signo del amor. Y es muy importante cuando Él invita al pueblo con estas palabras: venid a mí, todos los que estén cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Aquí Jesucristo da un anuncio de esperanza. Él exhorta al pueblo que vengan a Él, tal cual son, hermanos y hermanas. Y en este pasaje bíblico Jesucristo nos habla a nosotros, aquellos que han perdido la esperanza, aquellas personas que están desoladas, que están desorientadas, personas que están encarceladas porque han cometido crímenes. Sí, a ti te habla el Señor. Nuestro Señor y Salvador no tiene condición para estas palabras de misericordia: venid a mí los que estén cansados y agobiados. Él quiere aliviar la carga de la humanidad, consecuencia del pecado, consecuencias de nuestras malas decisiones por nuestro libre albedrío, que no tenemos una administración propia de lo que queremos o debemos hacer. El ser humano aún desconoce de que es cierto, se nos ha dado una libertad, pero cuya libertad trae consecuencia con las decisiones y ejecuciones en nuestra vida cotidiana. Cristo, en su infinita misericordia, nos invita a que vayamos a Él, que vengamos a Él para Él aliviar nuestras cargas. Alabado sea su nombre. Y Él nos invita de una manera especial
con unas características que tal vez en el exégesis de este evangelio podamos ver en el contexto literario cuando se refería el evangelista escribiendo para aquellos que fue escrito este evangelio. Pero hoy estas palabras que el Señor nos habla a nosotros: porque mi yugo es llevadero. O sea, Él nos invita a que nosotros tomemos su yugo. Y tú te preguntarás: Señor, pero ¿cómo voy a tomar tu yugo si ya mi carga es súper pesada? Y muchos han expresado en sus súplicas y piden oración porque ya no pueden más con sus cargas. Sin embargo, Jesucristo nos habla en un lenguaje especial, en un lenguaje, hermano, que es en el espíritu que tú y yo podemos entenderlo. Tal cual tú estás con todas tus situaciones, condiciones de salud, afecciones familiares y todo lo que implique problemas y disgustos y ataques en tu vida, el Cordero de Dios te invita a que tomemos su yugo y aprendamos de Él. Recordemos, hermano, la profecía anunciada por el profeta Isaías en el capítulo 53, cuando se refiere al Mesías. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Y es a esto que se refiere Jesús en esta revelación de misericordia. Que vayamos a Él, porque solo en Cristo Jesús nuestro yugo, nuestras ataduras y todo aquello que nos agobia y que nos roba la paz, nosotros alcanzaremos paz en nuestras almas. Bendito es el Señor. Es necesario ir al Señor. Es necesario acudir a este llamado de esperanza, a este llamado de misericordia. Y es una invitación sin condición de persona. Las puertas están abiertas para todos aquellos que escuchen este mensaje en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Él te invita a que al tomar su yugo nosotros aprendamos de Él. Y miren, hermanos, que según revelan los evangelios y todos los relatos escritos por los padres de la iglesia, el yugo y la carga que soportó el Mesías para liberarnos de la condena que yacía sobre la humanidad era un yugo pesado que ningún hombre podía soportar. Pero Cristo, en su infinita misericordia, el enviado de Dios, el Verbo de Dios encarnado en el vientre de la Virgen María, que se hizo hombre y que habitó entre nosotros, a Él se le fue dada toda autoridad. Y Él mismo lo expresa en los evangelios sinópticos. Los evangelistas hacen alarde de este gran anuncio. Toda autoridad se le fue dada a Cristo Jesús, porque solo en Cristo Jesús es posible que se venzan y que se destruyan las ataduras que le impiden al hombre avanzar y crecer según la palabra de Dios. Hay una invitación especial a que nuestras almas descansen en el Señor. Dios te está invitando a descansar en Él. Deposita a los pies de Jesús toda esa carga, todo lo que te agobia, todo lo que el enemigo te ha robado, todo lo que tú has perdido hasta hoy, la ausencia de sueños que no se han cumplido en tu vida, la escasez de empleo, esa enfermedad, familias destruidas. En el nombre de Jesús, ven al Señor. Ven al Señor, a ti que el mundo te ha etiquetado porque has cometido errores. Y a ti, hermano y hermana, que estés tendido en el piso porque físicamente no tienes fuerza para levantarte. En el nombre de Jesús, escucha este mensaje, porque el Espíritu de Dios ya ha tocado tu corazón. Porque el yugo del Señor es llevadero y su carga es ligera. Dios hoy cumple esta palabra profética sobre ti por su misericordia. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital.
Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 29 de abril la iglesia celebra el día de Santa Catalina de Siena. Escuchemos qué podemos aprender de esta doctora de la iglesia del año 1380. Catalina significa la pura, la inocente. Catalina y Santa Teresa son quizás las dos mujeres más famosas de la Iglesia Católica después de la Santísima Virgen María. En el año 1347 nace en Siena, Italia, hija menor de un hombre de 25 años. La espaciosa casa de sus padres en la altura de la ciudad ha sido conservada muy cuidadosamente por los sienenses y es visitada cada día por centenares de peregrinos. De su padre heredó la bondad de corazón, la caridad para con los pobres y una bondad inalterable. De la mamá heredó un gran amor por el trabajo, pero sobre todo una admirable energía para emprender labores difíciles y vencer dificultades. En el año 1353, a los 6 años, Catalina tiene la primera experiencia sobrenatural. Era una niña alegre, bulliciosa y vivaracha. Pero viajando con su hermano Esteban, de pronto se quedó como clavada en el suelo y no respondía a los llamados del hermano. Este logró a empujones sacarla de su éxtasis. La niña empezó a llorar y a decir: «Oh Esteban, ¿por qué me quitaste la hermosa visión que estaba contemplando?». Se le había aparecido Jesucristo en su trono de gloria, rodeado por los apóstoles San Pedro, San Pablo y San Juan, y le habían pedido que dedicara su vida entera a amarlo a Él, a hacerlo conocer, a amar a los demás. Desde ese día, Catalina es una persona totalmente distinta. Parece que ya no vive para lo material, sino solo para lo espiritual. Aún en sus juegos con las otras niñas, lo que busca siempre es hacer conocer y amar a Jesucristo. En el año 1459, por consejo de sus padres y ante la insistencia continua de su hermana, Catalina empieza a arreglarse, a vestir a la moda, a teñirse el pelo y a llenarse de coloretes. Tiene 12 años, pero de repente su hermana, que estaba recién casada, muere al dar a luz a su primer hijo. Ante el cadáver de esa joven, a la cual ella tanto amaba, Catalina promete que no buscará más lo mundano y lo material, sino solamente lo espiritual y lo sobrenatural. Es lo que ella llamaría su conversión. Se corta su larga cabellera, deja de adornarse y de retirada frecuentemente a una piececita solitaria, a un solar de su casa, a orar, a meditar y a hacer penitencia. Pero sus padres y hermanos, que deseaban para ella un brillante matrimonio, se dedicaban a hacerle insoportable esa vida espiritual. La humillaban, le decían que ese modo de vivir era una locura. Le dejan todos los oficios más humillantes de esa inmensa casa y llega a ser una pobre y simple sirvienta y cocinera de sus numerosos familiares, y hasta llegan a destruir la piececita donde ella se retiraba a orar. Pero Catalina no cede. Al destruir la celda o piececita donde me retiraba a orar, me di cuenta que tenía que construirme una celda interior, es decir, acostumbrarme a recogerme a orar en lo más profundo de mi alma, aunque tuviese que vivir entre gente charlatana y dedicada a montones de oficios materiales. En el año 1363, las comunidades religiosas tienen asociaciones de seglares que se proponen vivir en enseñanza del santo fundador de la comunidad, pero viviendo en su familia y dedicándose a labores materiales. Esto es lo que se llama la tercera orden. Y así hay terciarios franciscanos, terciarios dominicos, entre otros. En Siena había una asociación de mujeres piadosas que se llamaban terciarias dominicas, y la gente las llamaba las del manto, porque llevaban un manto negro sobre su túnica blanca a imitación del modo como vestían los padres dominicos, fundados por San Domingo de Guzmán. Aquella asociación era muy seria. Tenía un director espiritual, una superiora, un reglamento rígido y se dedicaban a obras de caridad, especialmente en favor de los enfermos y de los pobres, y en esta asociación de laicos fue admitida Catalina cuando ya había cumplido sus 15 años. En adelante vestiría siempre de blanco y llevará un manto oscuro y un velo sobre la cabeza, pero seguirá trabajando en su casa y entre la gente más necesitada de su ciudad.
Sus primeros 4 años de terciaria dominica son de intensos sufrimientos, persecuciones de las familias, burlas, calumnias e incomprensiones de la gente. Sus instintos de maternidad renacen con toda la furia de la naturaleza juvenil. Una angustia continua por la conversión de los pecadores la hace sufrir intensamente. Muchos sacerdotes dudan de ella. Los sabios doctores dicen que es una pobre ignorante que se la quiere dar de sabia mística. Los corrillos de los lavaderos de las esquinas y de las reuniones elegantes hablaban muy mal de ella. Tentaciones terribles la asaltaban. A veces pierde el gusto por la oración y la meditación. Es lo que los santos llaman la noche oscura del alma. Un martirio intenso que la está preparando para recibir grandes mensajes de Dios. La madre no la comprende. Los hermanos la humillan, pero el papá se da cuenta de que su hija necesita libertad espiritual para dedicarse a sus oraciones, meditaciones y buenas obras y le concede permiso para seguir la inspiración que el cielo le está mandando y a practicar la vida espiritual de la cual se siente llamada. Se construye de nuevo su antigua piececita en un rincón del solar de su casa y allí se dedica a orar, a meditar y a mortificarse, y le suceden con frecuencia las visiones celestiales. Un día al empezar la cuaresma del 1366 se le aparece nuestro Señor Jesucristo acompañado de su Santísima Madre la Virgen María y le acepta la consagración total que ella ha hecho de su vida en honor del Redentor y le coloca un anillo esposal en su dedo de la mano prometiéndole que su amistad será eterna y totalmente fiel. Desde ese día hasta su muerte, Catalina sentirá siempre en su dedo un anillo que nadie lo ve, pero que ella siente perfectamente. Jesucristo le ha pedido que se dedique a atender a los pobres, a tratar de convertir los pecadores y a dar buenos consejos a los que lo necesiten. Ella apenas va a cumplir sus 20 años y desde ese día se dedica a buscar enfermos para atender, pobres para ayudar, pecadores para convertir y gentes para aconsejar. Jesús le hizo una promesa admirable: cuida de mí y de mis intereses, que yo cuidaré de ti y de los tuyos. Esto se cumplió admirablemente. Uno de los tormentos que más hicieron sufrir a esta santa fueron las tentaciones contra la pureza. El demonio le presentaba las escenas más infames y ella sentía un horror. Un día le dijo a nuestro Señor: «Oh Cristo, ¿y a dónde te fuiste cuando me asaltaban esos pensamientos tan terriblemente impuros?» Y Jesús le responde: «Yo no me fui lejos. Yo estaba dentro de tu corazón, presenciando tus combates. Pero Señor, ¿cómo podías estar allí ante esta presencia de tentaciones tan horrendas?» Y Cristo le respondió: «¿Qué sentías ante esas imágenes, gusto o asco? El acto más repugnante que imaginare pueda, pues ese asco te lo daba yo». Le dijo Jesús: «Ahora ya me has demostrado que sí me amas de verdad al rechazar tales tentaciones». Dios empezó a conceder a Catalina luces y sabiduría de todo especial, y por las calles pendiente que lleva a la casa de la humilde santa empiezan a desfilar señoras ricas, sacerdotes, obispos, senadores, estudiantes, doctores, obreros, muchas personas más que alegres van a consultarla. ¿Y a quién? A una pobre muchacha de poco más de 20 años, analfabeta, que en su casa ha tenido que dedicarse a cocinar, a lavar, a coser y a hacer mandados, y que no ha ido a la escuela ni ha leído libro alguno, porque no sabe leer, pero es que Dios le ha concedido a Catalina el don de consejo, que consiste en saber dar soluciones oportunas para los problemas de la vida, un regalo del Espíritu Santo. Iba creciendo inconteniblemente en el número de sus amistades, el número de los que acepta como madre espiritual. Ahora la gente la llama sencillamente mamá. Y ella es todavía una humilde muchacha de barrio popular, pero ha hecho el enorme sacrificio de renunciar a las fortísimas inclinaciones que tenía hacia la maternidad corporal, y Dios en cambio le ha concedido una fortísima maternidad espiritual. Es que Cristo sigue cumpliendo aquella promesa suya: quien renuncia a algo importante por amor a mí, recibirá 100 veces más. Catalina pasa días, semanas sin comer nada, solamente se alimenta con la Santa Hostia que recibe por la mañana en la Santa Misa. Un director espiritual le ordena que tiene que comer algo.
Una vez por orden suya come unas habas y todo el día la pasa vomitando, y hasta que no vomita la última haba no puede volver a tener salud. Vivía únicamente con la Sagrada Comunión. Los padres dominicos la invitaban a sus reuniones o capítulo general y allí examinan su vida y sus enseñanzas, y al darse cuenta de que se trata de un caso extraordinario de vida espiritual, le conceden el permiso para seguir enseñando y aconsejando y le nombran como director espiritual a un verdadero santo, el beato Raimundo de Capua, que será después superior general de esa comunidad y escribirá más tarde todos los datos que sabemos hoy de esta gran santa. Para ella fue un verdadero regalo de Dios haberse encontrado con este director espiritual tan santo, tan sabio y tan comprensivo. Pero Raimundo de Capua, aunque muchos años mayor que ella y con altos estudios, le considera siempre una verdadera mamá espiritual. Para ellos dos se cumplió lo que dice la Santa Biblia: hallar una buena amistad es mejor que encontrarse un tesoro. Después de la comunión casi siempre quedaba en éxtasis. Mucha gente la vio elevarse del suelo mientras hacía oración. El padre Raimundo decía que toda su ciencia teológica le había recibido directamente de Dios. Muchos enfermos recibieron la curación al rezar a Catalina por ellos. Fue necesario conseguir 3 sacerdotes para confesar a los pecadores que iban a consultar a la santa, porque se convertían de manera admirable y deseaban hacer confesión de toda su vida. A los pueblos donde ella llegaba a hablar a la gente había que llevar muchos confesores porque todo el mundo quería confesarse. A un joven lo sentenciaron a muerte por haber hablado un poco fuerte contra los jefes políticos de la ciudad. Aquel hombre no aceptaba esa condena que le parecía injusta y no quería confesarse. Enviaron entonces a Catalina a hablarle. Veamos cómo narra ella este caso. He ido a visitar al condenado a muerte y experimentó tal cambio y tal contrición que se confesó y comulgó fervorosamente. Me hizo prometerle que yo estaría cerca de él cuando lo llevaran a la ejecución. Me decía: por favor, no me abandone, porque tengo miedo de que me falte el valor suficiente a la última hora. Yo le decía: no tenga temor, que en la eternidad se va a encontrar con el amabilísimo Jesús, que es toda bondad y misericordia. Él se llenó de entusiasmo y se preguntaba: ¿cómo es posible que sienta ahora tanta alegría? Y bendecía a Dios. Lo esperé en el sitio donde el ajustamiento y rezaba mucho por él a la Virgen Santísima. Al verme, se sonrió y pidió que le hiciera la señal de la cruz en la frente. Así lo hice. Al doblar la cabeza para que se le encortara, iba repitiendo: Jesús, Jesús. Yo lo oía decir: nuestro Señor, esta alma se salvó no por los merecimientos de Él, sino por la gran misericordia de Dios. El sumo pontífice vivía fuera de Roma en Avignon, y esto traía muchos males a la Iglesia Católica. Catalina empezó una cruzada o movimiento nacional para obtener que el Papa volviera a la ciudad eterna. Esto fue en el 1371. En el 1374, el Papa empieza a escribirle a Catalina, le ruega que rece mucho por él y por la Iglesia Católica. La santa le escribe rogándole que vuelva a Roma. En el 1375 se le graban las heridas de Cristo. Estando rezando ante el crucifijo, ve salir unos rayos de luz de las 5 heridas de Jesús. Se le forman a ella las heridas en las manos, los pies y el costado. La gente no las ve, pero ella sí las siente al vivo. En 1376, el Papa, por influencia de Catalina, vuelve a Roma. Esto alegra muchísimo a la cristiandad. El sumo pontífice Gregorio XI pide que vaya ella también a Roma a colaborar con la tarea de enfervorizar a la gente y obtener que haya paz. En el 1377, a los 30 años, aprende a leer. Hasta ese entonces, toda su ciencia la había aprendido oyendo a Dios, escuchando sermones y clases de catecismo. Mi maestro ha sido el Espíritu Santo, decía. En 1378 redacta su famoso libro, Los Diálogos. Va dictando a 2 secretarios todo lo que Dios le va iluminando que debe decir. Este libro, Los Diálogos, se volvió muy famoso y se ha hecho enormemente bien porque más de 6 siglos se ha leído. San Antonio María Clark decía que él, cuando leía el libro de Santa Catalina, tenía que tener en la mano un pañuelo porque no hacía sino llorar de emoción.
En el 1379 habla ante todos los cardenales reunidos, les dice que el mejor remedio para los males de la Iglesia Católica es que cada uno se esfuerce por ser santo. Recorre varias ciudades poniendo la paz entre los bandos que se combatían. La gente la consideraba una gran santa. Llega la peste, el tifo negro y mueren miles y miles de personas. Ella va de enfermo en enfermo atendiendo día y noche y a varios les consigue la curación. Ella misma cava las tumbas para los más necesitados y abandonados. Dicta 400 cartas dando consejos y tratando de convertir y obtener la paz donde había divisiones y peleas. Sus cartas son notables por la belleza de su estilo. Se cree una gran pecadora y llora mucho de arrepentimiento. Repite miles de veces aquella frase del Salmo 51. Oh Señor, crea en mí un corazón puro. No alejes tu Santo Espíritu. Por petición del Sumo Pontífice se va a vivir a Roma. Pasa horas y horas rezando en San Pedro. Mi más grande deseo es que la Iglesia Católica se vuelva santa. Repetía, oh Cristo, yo deseo amarte cada vez más y sufrir todo por ti. Si preguntan, ¿por qué ha muerto? Digan, ofreció su vida por la Iglesia. En el año 1380, el 29 de abril muere en Roma a la edad de 33 años. El Papa Pío II la declara santa y San Pablo VI la proclamó doctora de la Iglesia. Es por eso que hoy es el día de Santa Catalina de Siena. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, ¿cuánto podemos tú y yo aprender de la vida de esta santa? Podríamos pasarnos todo el día hablando de su vida. Lo primero, hemos visto que Dios coge a lo que menos vale para la sociedad para convertirlo en lo más importante. Una mujer que no sabía leer, de repente los obispos, sacerdotes y todo el pueblo va a buscar consejos. Es porque no es la ciencia humana, es el Espíritu Santo. Tú también puedes ser utilizado por el Señor. Solo tienes que pedir al Espíritu Santo que te el don de consejo, claro, para hablar con tu esposo, con tus hijos, para que la gente se convierta. Tienes que amar tanto al Señor que desees entregar tu vida por Él. También nos enseña la vida de Catalina que tú y yo debemos pasar horas orando, minutos, pero que sean de calidad. No orar por orar, no orar porque tengo que irme, porque tengo que decirle algo rápido al Señor. No, ámalo, habla con Él, con tu Padre que te ama. Y recuerda que lo más importante es que tú también dediques tiempo a la meditación. No meditamos, solo le hablamos al Señor, no dedicamos tiempo para que Él nos hable. Y cuando Dios nos habla es cuando nosotros recibimos consuelo, sanación, liberación. También aprendemos de la vida de esta mujer que debemos ser obedientes a la Iglesia. Ella, cuando le dijeron que fuera a Roma, fue a Roma, porque debemos ser obedientes. ¿Y tú? ¿Eres obediente a la Iglesia? ¿Y tú? ¿Te dejas dirigir por el Espíritu Santo? ¿Oras con facilidad? ¿Le dedicas tiempo al Señor? ¿Te pierdes en el amor al Señor? Hoy es un día para que nosotros analicemos nuestras vidas y le digamos, Señor, yo quiero amarte, yo quiero imitarte, yo soy un pecador, yo soy una pecadora, pero quiero que tú me limpies con tu fuego, con tu amor, que imprimas a mí ese anillo espiritual en el que yo me comprometo a serte fiel, amarte con toda mi mente, con toda mi alma y con todo el corazón. Mis queridos hermanos y hermanas, eso es lo que a mí me enseña la vida de Santa Catalina. ¿Y a ti qué te enseña? Te invito a que me escribas tu comentario aquí en el canal de YouTube para que entre todos podamos aprender más de la vida de Santa Catalina. Y recuerda que la vida de los santos es para aprenderla, para ponerla en práctica y para compartirla. Vamos, ¿qué esperas? Compártelo. Y recuerda suscribirte a este canal. Bendiciones. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Estamos considerando que toda liberación requiere como un requisito previo la sanación afectiva de los afectos, pero ya desde el momento de la gestación. Hemos visto también que dentro de toda esa biografía de la persona, la etapa embrionaria y de los primeros meses de vida extrauterina en que predomina el inconsciente es clave para la configuración de la personalidad y que por tanto hay que prestarle mucha atención al mundo del inconsciente para ayudar a las personas a sanar emocionalmente y como consecuencia para estar en condiciones
de poderse liberar de posibles afecciones preternaturales. Hoy quería referirme a cómo se ha ido descubriendo este tema de la importancia de las heridas desde el seno materno, sobre todo en la etapa embrionaria. Es curioso porque en estos momentos, en el ámbito de la neurología pediátrica, se están publicando muchos artículos y dando a conocer los hallazgos en este sentido. Cuestiones que el Espíritu Santo había revelado hace 5 décadas en el ámbito de la renovación carismática católica como una de las piezas claves de la sanación interior. Es decir, ahora la neurología pediátrica está descubriendo que el ser humano, en su etapa embrionaria y fetal, pues percibe por medio de neurotransmisores y hormonas, es una cuestión química, bioquímica, todo lo que sucede en su entorno, a través de los estados de la madre, y puede resultar afectado positivamente cuando el estado es positivo y cuando el entorno es positivo, o negativamente. Me decía una persona que le extrañaba, que él era el mayor, le extrañaba que que su madre nunca le había dado un abrazo, y en cambio el hermano que venía detrás de él pues era hiper mega cariñosa. Pues dices, hombre, si es que es una persona muy fría, que ha tenido un trato muy extraño en su vida, vamos, en su familia, no ha tenido afecto, y por eso pues no da abrazos, ¿no? Es muy fría, a lo mejor quiere mucho y se sacrifica, pero no es expresiva, no es afectiva, ¿no? Bueno, pero no, él veía que con su hermano sí, con él no. Y claro, indagando, descubrió que él había sido gestado en una situación muy delicada, en que su madre estaba sola, porque el padre estaba lejos, tuvo que estar, la gestación se produjo en casa de los suegros, que no es el ambiente de ordinario, ¿no?, más adecuado para gestar un hijo, pero no había otra oportunidad, y entonces y la madre sufrió muchísimo en toda esa etapa. Entonces, claro, el hijo inconscientemente estuvo padeciendo como esa herida de rechazo, de sufrimiento, de tal, y en cambio, cuando ya el padre pudo regresar, y el padre, pues, la siguiente gestación fue gozosísima, y por eso, pues, la madre con él, pues, no lo abrazaba, y al otro, sin darse cuenta. O sea, es que era una cosa que le salía espontáneo. Bueno, pues, esto, los bebés, los embriones, los fetos, perciben los estados de la madre y pueden resultar muy afectados de heridas que es luego necesario sanar, ¿no? Y les puedo asegurar que eso es así. Miren, yo, una de las cosas más impactantes para mí, y también más satisfactorias, que he podido presenciar y actuar en el ministerio exorcístico, es el tratar con bebés malogrados o abortados. Es decir, muchachas, que embriones, fetos, que en estado embrionario o fetal han perecido, han muerto. Y entonces tú estás haciendo un exorcismo, echas a los demonios y ves que se han ido los demonios, que hay paz, pero no sale del trance el interesado o la interesada. Y de pronto empiezan a moverse, por ejemplo, el hombro, y como llamando la atención, otros seres que no son maléficos, pero que están perturbados. Empiezas a indagar, y cuando hay veces, porque me acuerdo cuando estuve dando un curso de exorcística en Ecuador, en la diócesis de Santo Domingo de los Áchilas, de los Colorados, que es una tribu que es la cuna del chamanismo en el mundo. Bueno, pues el obispo quiso que hiciéramos una sesión práctica de liberación, y una de las cosas que sucedieron fue que la persona afectada, que era una muchacha de unos 18, 19 años, pues
que fue muy llamativo para todos los presentes, los curas que quisieron participar, porque el obispo dijo, bueno, esto es una cosa, así como en lo otro están participando toda la diócesis, esto es más delicado, puede haber gente que le afecte, y entonces el que no se sienta con ánimo, que no se sienta obligado a participar. Y estuvimos unos 20 y pico sacerdotes, había varios exorcistas de otras diócesis de Ecuador, y varios sacerdotes de esa diócesis que tenían interés, ¿no? Y entonces, cuando ya habíamos intervenido a 2 personas, pues apareció una señora que era como la viuda de Sarepta, ¿no? Con una hija, y me dijo, padre, ¿usted es tal? Sí, señor, y usted nos tiene que ayudar. Y digo, ¿pero qué sucede? Estaban todos los 22 saliendo de la capilla, y pues que ya ve a mi hija. La hija era una chica oscura, o sea, una oscuridad espiritual tremenda, y que fue muy llamativo, porque luego cuando se liberó era de una luminosidad, de una belleza, maravilloso, ¿no? Bueno, pues usted nos tiene que ayudar. Y le dije, hombre, es que esto tienen que ustedes hablar en el obispado, y que ya lo examine el exorcista de la diócesis, que estaba allí presente, y tal. Y dijo, no, padre, usted nos tiene que ayudar. Bueno, total, que les pregunté a los otros, ¿queréis que atendamos? Y sí, dijeron que sí, y estuvimos atendiendo. Y cuando acabamos de echar todos los demonios, pues salieron 2 personas. Una niña de 4 años, que hablaba y todo esto, y un muchacho de 34 que había sido asesinado. Pues no, esto es bebés. Gente, claro, cuando tú ves que les preguntas y ves que hacen así ese gesto, el poseído, a través del cual se manifiesta el bebé que no puede hablar, dice, esto es un bebé. Le pides a la Virgen que lo haga crecer para que pueda comunicarse, y ya empieza el diálogo. Y es asombroso cómo ese bebé ha percibido que la farmacéutica o el farmacéutico que vendió la píldora del día después, el que la administró, el que lo recetó, los padres que cooperaron, el padre presionando a la madre para que se la tomara, la madre dubitativa, o sea, todo lo percibió el bebé, y con una herida de rencor, que no podía entrar en el cielo, pues no tenía ningún pecado, no era una persona que hubiera cometido pecado, pero no se puede entrar en el cielo sin haber perdonado. Entonces había que ayudarles a perdonar, y era gozosísimo cuando se les ayudaba a perdonar, ¿no? Y porque enseguida se iban de la mano de la Virgen y de su ángel custodio, se iban a los estrados de nuestro Señor para que Él ya los revistiera de su gloria, ¿no? Pero es eso, es que lo perciben todo. A mí, cuando me hablan que esto es los promotores de la cultura de la muerte, que esto es una masa fetal, que no sé qué, esto es que es la ignorancia de una realidad que ahora los médicos ya están reconociendo. Y claro, lo que pasa es que quieren taparlo, los de la cultura de la muerte. No les interesa esto que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, de una ley que dice hay que hacer una ecografía, y que se escuche. Claro, escuchar al bebé, darse cuenta de que el bebé siente, el bebé percibe, el bebé está ahí, que es un ser humano. No quieren que lo pueda percibir una madre, porque entonces no aborta, porque hay un impulso fortísimo de maternidad, y que en cuanto se identifica eso como una persona, como un hijo, pues es que ya no puedes abortarlo, es superior a tus fuerzas. Entonces, salvo que estés muy mal, ¿no? Muy desquiciada, ¿no? Entonces, ese es el punto. Se ha ido descubriendo esa faceta, la existencia de esa dimensión, que yo, desde luego, como exorcista, que he atendido muchísimos casos, les puedo verificar que eso es así. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Saludos y muchas bendiciones, mis queridos hermanos, hermanas, jóvenes, pueblo de Dios en general. Que el Señor lo llene de su gracia, de su paz y su bendición. Vamos a meditar, a reflexionar un poco o hablar un poco del perdón. Cuán difícil es para nosotros perdonar, pero si le pedimos a Dios, a veces no podemos perdonar, pero si le pedimos a Dios que nos preste su corazón un momento en nombre de Jesús para poder perdonar, si lo pedimos con fe, Él lo concederá.
Pero vamos a escuchar sin más qué nos dice la palabra de Dios en el capítulo 18 de San Mateo. El que no perdonó a su compañero, o sea, el que no perdonó a su hermano. Por esto, el reino de los cielos es semejante a un rey que resolvió arreglar cuentas con sus empleados. Cuando estaba empezando a hacerlo, le trajeron a uno que debía 10 millones de monedas de oro. Como el hombre no tenía para pagar, el rey dispuso que fuera vendido como esclavo junto con su mujer y sus hijos y todas sus cosas para poder pagar la deuda. Oigan bien, el empleado se arrojó a los pies del rey suplicándole: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El rey se compadeció y no solo lo dejó libre, sino que además le perdonó la deuda. Oigan bien, le perdonó la deuda de unos 10 millones de monedas de oro. Dice: pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Vamos a ver este episodio. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole: paga lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: ten un poco de paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Pero el otro no le aceptó. Al contrario, lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Ustedes vieron, al primero le perdonaron la deuda, que era mayor que el segundo que le debía a él. Los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contarle todo a su patrón. Entonces el patrón lo hizo llamar y le dijo: siervo malo, todo lo que me habías pedido te lo perdoné, todo lo que me debías te lo perdoné en cuanto me lo suplicaste. ¿No debías haberte compadecido tú de tu compañero como yo me compadecí de ti? Y estaba tan enojado el patrón que lo entregó a la justicia hasta que pagara toda su deuda. Y Jesús terminó con estas palabras: así hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios fue muy clara, pero siempre hay algo que reflexionar. Para nosotros, como yo decía ahorita, hace poco, es difícil el perdonar, pero debemos de hacerlo. Debemos de pedirle la fuerza a Dios. Tal vez ustedes dirán: sí, porque no eres tú, Ruso, hablas de esa manera. Sí, yo lo sé, yo he tenido escenas en mi vida que tengo que perdonar. Y a veces creemos que es más beneficiado el otro cuando lo perdonamos. Ah, no, ya lo perdoné, ya le está bien, ya obtuvo lo que buscaba. No es así. Los dos salen beneficiados, es cierto. Pero para mí, mi opinión, sale más beneficiado el que perdona a el que recibe el perdón. ¿Por qué digo yo que el que perdona? Porque ese que todavía no ha perdonado, lleva esa carga sobre él de rencor, de odio, de resentimiento, de muchas cosas, y lleva eso. Y si bien dice ese libro que tiene como título que el perdón sana y el odio enferma, entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Aunque no es fácil perdonar, ¿qué nos conviene a nosotros? Entonces, perdonar. Porque si no lo detectamos a tiempo, es como el cáncer. Cuando el cáncer está en una parte de nuestro cuerpo y no es detectado a tiempo, los médicos saben de lo que voy a hablar, hace metástasis, que ya no hay tiempo, ya no hay salvación humanamente hablando, solo un milagro de Dios. Cuando hace metástasis ese cáncer, fue que se regó en el cuerpo entero, en todos los huesos, y ya no hay salvación, como ya le decía, humanamente hablando, para la medicina humana.
pero Dios lo puede hacer, puede ocurrir un milagro, pero sería mejor evitar eso. Asimismo es el perdón, o es el odio, mejor dicho. Cuando nosotros no perdonamos, que ese odio, ese rencor penetra y llega a nuestro corazón, calcome el corazón, te come los sentimientos, el sentir, el cariño, el amor hacia los demás, te lo va comiendo eso. Y después ya es demasiado tarde si tú dejas que ese odio haga metástasis en tu corazón y llegue hasta tu alma. Ahí está el problema, ya hizo metástasis, ya hay un problema muy grave y muy difícil. Así que yo te invito, vamos a contemplar a Jesús. Jesús en la cruz, antes de estar en la cruz, lo golpearon, lo escupieron, se burlaron de él, le clavaron una corona de espinas, lo arrempujaban, le decían muchísimas cosas, hasta que lo clavaron en la cruz. Y todavía él miraba hacia abajo y miraba con una mirada de amor, con una mirada de perdón. Y aún más, no se quedó en mirar, sino que también habló y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tal vez también tú dirás: no, pero eso es Jesús. Jesús, eso es Dios, eso es para los santos. Dios nos invita: sean santos como yo soy santo. Sean igual que yo, que soy manso y humilde de corazón. Él nos invita a la santidad también. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a tratar de perdonar. Vamos a pasar del Viernes de Dolores al Domingo de Resurrección. Cuando perdonamos, pasamos de la muerte a la vida. Así que no te quedes abrazado, abrazada a ese rencor, a ese odio. Pídele a Dios que te liberes. Y pídele a Dios también que te ayude a perdonarte a ti mismo, a ti misma, para que puedas perdonar a los demás. Y si no puedes perdonar a alguien, pídele a Dios que te permita el corazón de su Hijo Jesucristo para poder perdonar a esa persona. Que no hay nada grande que Dios no pueda perdonar. Dios lo puede perdonar todo cuando le pedimos ese perdón de corazón. Y así como somos perdonados por Él, ¿por qué no perdonar? Recuerda también que no es perdonar de la boca para afuera, de decir yo perdono pero no olvido. Ahí no está el perdón sincero. Así que vamos a perdonar de corazón a nuestro prójimo, a pedirle a Dios, si no podemos, que Él nos ayudará. Muchas gracias por escucharme. Te invito a seguirme en las redes sociales, en YouTube como Un Minuto con Raúl Cabral. Así que allí te espero y que Dios te bendiga mucho. Bye bye. Así despedimos su programa Abba Padre Internacional, agradeciendo a Dios por cada uno de estos segmentos a través de los cuales el poder de Dios se manifiesta con el don del Espíritu Santo y el Señor habla al corazón de los hombres. Dios quiere hacer más, hermano, y recuerda que el Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Y te invito en el nombre de Jesús a que tú reflexiones a esta invitación de misericordia que el amor del Padre nos hace de una manera especial. Si es la primera vez que escuchas Abba Padre Internacional, te invitamos a hacer clic a la campanita para que diariamente te lleguen nuestras notificaciones y tú puedas compartir con amigos, familiares y comunidades de fe este gran mensaje que Dios pone en el corazón de este programa, que es para compartir con cada uno de ustedes. Hasta la próxima.